no empezar las cosas, ¿no es cierto?, malas, las cosas buenas que muchas personas, ¿no es cierto?, no le fue bien en la prueba teórica, pero después se recuperó en la prueba práctica. Y eso es el 50%, ¿no es cierto? Si le fue mal, uno tiene que aprovechar entonces la posibilidad de la prueba práctica, que es extremadamente fácil. Le estoy, era difícil cuando eran presenciales, porque usted tiene que escribir. Aquí no, tiene las opciones dadas. Entonces tiene que ser muy malo que no estudió para no recordar las cosas, las dos alternativas que tienen. Así que aprovechenla, aprovechenla. Ya está. Catherine Argandoya quiere decirme algo, ¿no? Catherine, ya si no quiere decir nada, tiene el tiempo toda la hora para decirme algo. Nosotros quedamos pendientes en, no sé en cuál quedamos, pues. No, si yo sé en la parodia. El problema está, aquí está. Glándula submandibular. ¿Ah? En Glándula submandibular. la suma, gracias, ¿quién me habló? Catherine. Submandibular, tienes toda la razón, Catherine. Y le tengo con rojo. Bueno, ¿qué puedo decir de la parodia? Que es una glándula, ¿no es cierto?, serosa. Aplicando todos los criterios, ¿cierto? Es una glándula acinosa, serosa, ramificada, compuesta. Entonces, y que libera entonces una secreción rica en enzima, es secreción proteica, ¿ya? Secreción proteica. ¿Y qué libera? Muchos factores, pero una de las principales, la enzima, ¿no es cierto?, la alfa-amilasa salival, que hidroliza los polisacáridos, ¿cierto? Pero tiene otras funciones, pues. Y se las dije aquí, ¿no es cierto?, se las numeró. Innumerables funciones, ahí están. Vamos a ampliar, vamos a nombrarlas nomás, ¿ya? La parótida, ahí está la glándula más grande, serosa, funciones, mira, la alfa-amilasa salival, alguien está ahí con estasterina, ¿qué más? Proteína rica en prolina, ¿qué más? Inmunoglobulina A, secretora. La tialina salida, a pesar que la tialina no es lo mismo que alfa-amilasa, es una isoforma, acuérdense, no es sinónimo, alfa-amilasa salival como la tialina. ¿Qué más? Mire, libera lisozima, que rompe la pared bacteriana, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, peroxidasa, que esta la producen las bacterias, las elimina. Lactoperoxidasa, también la acción bacteriana. Lipasa, aquí destruimos algo de los lípidos y empezamos ya los lípidos. Pero no la mantequilla la hidrolizamos nosotros a nivel del estómago. Digamos, el ácido graso de la mantequilla, ¿ya? El factor de crecimiento de nervios y factor de crecimiento epidérmico. Cistatinas y estatinas. ¿Qué más? Pero en general, glicoproteína. Entonces es una glándula muy completa, muy completa. Ok, entonces vamos a lo nuestro, como decía Catherine, que no, ¿quién fue? Karina. Ya me estoy confundiendo dos nombres. La glándula submandibular, esta es la segunda en tamaño, ¿ya? En tamaño. Fíjense lo que secreta, secreción serosa mixta. Esta glándula submandibular entonces pesa 7 a 8 gramos, la otra 25, 35. Depende, ¿no es cierto?, del estado nutricional de la persona, porque esta glándula, aparte de eso, puede entonces almacenar células grasas y aumenta de tamaño y peso, ¿no es cierto? Eh, es similar, no igual al páncreas, pero una de las diferencias es esa. El páncreas no tiene células adiposas, esta sí. Entonces es un subaréntica funcionista constituido por adenómeros en la parte glandular, túbulo acinosa mixta y acinos serosos. ¿Qué más? Los conductos intercalares son menos abundantes que la glándula parótida. Es un glándula envuelto en una cápsula conectiva, desarrollada, de ahí desarrolla lóbulo y lobulillos como en corte histológico. Esta glándula submandibular tiene una forma irregular y su tamaño parecido es muy pequeña, como una nuez, no es muy grande. Se localiza en la región suprayoidea y junto a la cara interna del cuerpo de la mandíbula y parte posterior del piso de la boca. Esta glándula produce una sección mucinosa, acuosa,
llamada mucocerosa, que drena a través del conducto de Barton o conducto submandibular. Ese voy a usar yo, ¿ya? No el, ¿cómo se llama? El nombre antiguo. El nombre moderno es submandibular, de 4 a 5 centímetros de longitud, y desemboca esta glándula, ¿no es cierto?, en la carúncula lingual, al lado del frenillo, bueno, en el piso de la boca. Nosotros tenemos, ese es el frenillo que tengo acá. Y ahí está el conducto, mire. Ahí donde estoy apuntando con el puntero. La carúncula son todas esas irregularidades que tenemos nosotros en el piso de la boca. ¿Cómo está inervada? Está inervado con el nervio lingual en conjunto con la rama del nervio facial o en la irrigación. Recibe irrigación de la rama arteriofacial y la arteria submentoniana, donde van a desembocar también la vena facial anterior y cumple entonces el drenaje venoso, la salida de la sangre. Ahora, esta glándula submandibular es una sección serosa y mixta, ¿ya? Serosa porque libera entonces la alfa-amilasa y mixta y mucosa, ¿ya? Porque mixta, la parte mixta es la mucosa, ¿ya? La mucina, lo vamos a ver en corte histológico. Entonces, como hemos dicho, entonces se emboca a nivel de la carúncula sublingual, al costado de los frenillos linguales. Entonces, este es el conducto de Barton, ¿ya? Barton o conducto submandibular que se emboca entonces en la carúncula lingual, al costado de los frenillos. Ahí está. ¿Se fija? Y estoy mostrando la glándula y un corte histológico, más bien parece un esquema, ¿eh? Pero aquí, por ejemplo, aquí voy a poner opción de puntero, puntero, opción de láser. No me gusta el láser, pero es más como manejable. La flecha se me pierde. Fíjese, ahí tengo un acino seroso. Esta es la parte que diría entonces la sección serosa. Pero esta estructura que está acá es una adenómero túbulo acinoso, ¿no es cierto? Ramificado, porque hay una rama para acá, otra rama para acá, otra rama para acá. Entonces, es tubular, acinosa. La parte tubular y acinosa, mire, tiene núcleos aplanados, por lo tanto libera mucina o mucus, pero tiene media luna de este tipo, serosa, por lo tanto la sección es mixta. Se comparte la sección serosa, liberado por la media luna serosa, y la sección mucosa. Eso es la sección mixta. En consecuencia, esto es una glándula serosa y mixta. ¿Ok? En corte histológico que vamos a ver ahora, no sé por qué parece que, bueno, ¿qué es lo que son los adenómeros mixtos? Entonces, poseen alrededor, perdón, no alrededor, sino que externamente, una media luna serosa, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo un túbulo mixto. Se fija, los núcleos son aplanados, por lo tanto están liberando mucina. Pero en un costado externo, ya puede ser por acá, ¿no es cierto? Pero normalmente lo hacen acá o ahí, por ejemplo, ¿se fija? Tiene media luna serosa, ¿ya? O medio acino seroso. Y estas glándulas, perdón, estas células serosas liberan la alfa-amilasa salival. Entonces su secreción está mezclada con la alfa-amilasa salival, ¿no es cierto? Y la secreción de la mucina. En consecuencia, por esa razón, por la forma numérica es tubular, pero por tipo de secreción es mixto. Ahora, la que tengo al lado es un túbulo acinoso, tubular, ¿no es cierto? Tubular y dilatado. Y hemos dicho siempre que no existen, si yo hay un corte histológico aquí en tener, no existen los acinos mucosos, no existe en nuestra organización del cuerpo humano, no hay. Solamente hay túbulo o túbulo acinoso, mucosos. Entonces aquí tengo túbulo acinoso mucoso, perdón, mucoso bien digo, pero tengo media luna 0,6. Por lo tanto ya la secreción no es mucosa, sino que es secreción mixta. Y al lado tengo una esquemita con un excretómero, un túbulo. El autor de esta imagen hizo los núcleos redondos, no es así. Son núcleos son así como estos, aplanados. Pero tengo que ponerlo porque no tengo otra alternativa de la imagen de internet y yo no la puedo modificar. Pero fíjese, tiene externamente
tiene media luna serosa. Y lo bueno que tiene es que explica cómo las células acinosas drenan su secreción a estos canalículos intercelulares. ¿Se fija? Y drena entonces estos canalículos intercelulares y llega entonces al lumen de este túbulo. Por lo tanto, aquí hay canalículos intercelulares. Hay canalículos, ahí está separado. ¿Se fija? Y esa es la manera como se une entonces la secreción para que se libere entonces una secreción mixta. En corte histológico ahora, esto es lo que parece, Profesor, si dime, ¿cómo se llamaban los canalículos? Se me fue el nombre. intercelulares. Ah, ya, Ok, gracias. de nada. No es muy clara esta diapositiva, pero por la reacción tintorial, ese es un acino seroso. Ahora, normalmente no es así en nuestra organización del cuerpo humano, no es tan, como le dijeron, solo un acino, siempre son ramificados, en forma de trébol, en forma de ocho, qué sé yo, porque en poco espacio tratan de tener mayor cantidad de adenómeros glandulares para que entonces puedan drenar su secreción, ¿no es cierto?, hacia el exterior. Estos son la parte entonces acinosa serosa, pero esta es la parte tubular mixta, ¿te fijas? Pero no solo hay tubulares, normalmente por efecto corte se ven así, pero son túbulos acinosos como estos, se fija, una gran dilatación, pero los núcleos son aplanados y en un extremo hay una media luna serosa. Ahora, no existe, si esto lo corto aquí, donde no pasa la media luna serosa, como este, porque no existen los acinos mucosos, no existen. Ese es un efecto de corte, porque ahí pasan nuestras navajas para cortar esto. Es como un instrumento que tiene una cuchilla muy, pero muy, muy fina, ¿no es cierto? Un corte muy fino para hacer cortes histológicos de 7 micras. Las 7 milésimas del milímetro, imagínense ustedes. Entonces pasó por este nivel, a ese nivel. Por eso sí, yo no puedo decir la forma de numérica, pero sí puedo decir el tipo de secreción, igual que ese. Este, ¿no es cierto? Aquí está la parte mucosa, pero este, ¿no es cierto? Aquí está la parte mixta, porque ahí tengo media luna. Aquí tengo la parte mucosa, pero no puedo decir si es túbulo acinosa o tubular en un diagnóstico. ¿Ya? No puedo basarme en esto. En esto me tengo que basar, en estas cosas. Y complementario a eso, ¿no es cierto? Aquí tengo conductos excretores. Fíjense esto. Bueno, aquí tengo un inserto. Este conducto que está ahí es el mismo de acá. Esos son los conductos estriados. Y ahora entenderán por qué se llaman estriados. Fíjense las porciones basales aquí. Se fija, tiene pliegues basales. Por lo tanto, si tiene pliegues basales, esta es una célula transportadora de iones. Siempre cuando existen pliegues basales, las células transportan iones contra, entonces, la gradiente, vale decir, aquí están saliendo los iones sodio, los transporta para acá, gastando entonces ATP, ¿se fija? Por transporte activo, porque en estos pliegues basales está lleno de mitocondria. Esa es la razón por qué el citoplasma, ¿no es cierto?, es muy acidófilo, muy rosado, porque se tiñe preferentemente con la eosina, porque la mitocondria tiene una enzima, la succino deshidrogenasa, y eso entonces tiene una gran afinidad con la eosina. Tiene muchas mitocondrias en todo, aquí preferentemente, ¿no es cierto?, los pliegues y en el citoplasma. Por eso se ve muy acidófilo al corte histológico. Estoy mirando acá si encuentro en conductos intercalares, podría ser este, pero no tengo conductos intercalares acá. Ahora, todos estos drenan a este conducto que está acá. Fíjese, ya no es un epitelio simple, como este que está acá, simple cilíndrico. Este es un epitelio ya biestratificado a pseudoestratificado. Estos son los conductos excretores propiamente tal, y siempre, perdón, están en los septos de gran tamaño, como son los interlobares. Y aquí tengo otro inserto, aquí tengo un inserto de los excretómeros y aquí tengo otro inserto, se fija, de un adenómero mixto. Aquí tengo las células mucosas y aquí tengo las células serosas. No puedo decir yo que la forma numérica, pero el autor de esto puso este inserto para mostrar una sinocerosa y para mostrar entonces la secreción mixta, no la forma de numérica. Aquí está la forma de numérica completa. Es un sinoceroso, pero normalmente no son así tan aislados, siempre son como 8, como 3 o de 4 hojas, que sea muy ramificados. La ramificación es esta, por ejemplo, donde tengo aquí.
Esta es una ramificación. Bueno, estos que están acá, pues mire, 1, 2, 3, 4, 5 lóbulos. O sea, adenómero. Esta, por ejemplo, fíjese, para acá, ahí no existe una discontinuidad, está continuado para acá y para allá. Esos son cuando entonces se divide el adenómero, se habla de adenómeros ramificados. Entonces, una glándula tubulo acinosa mixta y acinosa serosa. Por lo tanto, esos son los adenómeros tubuloacinosos mixtos y esos son los acinos serosos. Siempre muestro el acino seroso aislado para entenderlo, pero son así como que está abajo, como un 8, se fija, o como un trébol, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y ese conducto estriado, aquí, bueno, este es el Tenkei. El Tenkei es un excelente libro de histología oral y funcional, y que está en nuestra facultad, y que está también en internet. Yo lo tengo en inglés, si lo necesitan se lo voy a enviar. En la oficina tenía la última edición en español, pero se me quedó ya. Y hace más de un año que no voy a la oficina, por razones obvias, ¿no es cierto? Porque todavía ha aumentado el índice de contaminación por la variante Delta. Este es un conducto estriado, ¿se fija? Este es un conducto estriado. Ahora, los conductos es fácil identificar porque son diferentes el epitelio. Fíjese, aquí está empezando un conducto intercalar, ahí. ¿Se fija? Aquí hay otro conducto intercalar y este es el conducto estriado. Pero estas porciones más teñidas son entonces la porción serosa. ¿Y por qué más teñida? Porque los acinos, ¿no es cierto?, tienen un retículo endoplasmico rugoso muy desarrollado, por lo tanto le permite entonces sintetizar, ¿no es cierto?, proteína y que la envía al exterior. ¿Ya? Si tiene ribosomas libres para para la célula, fundamentalmente para sintetizar los elementos del citoesqueleto en el fondo, proteico. Pero este tiene un red desarrollado, un Golgi desarrollado y abundante mitocondria. Por lo tanto, es una célula productora de proteínas para exportación. Aquí tengo una sino, fíjese, en forma de 8, ¿se fija? Hay una parte y aquí está la otra parte. Entonces así van adquiriendo entonces la forma ramificada para tener entonces en poco espacio bastante entonces adenómero. Mire, este más complejo. Ya no sé la ramificación. Pero aquí tengo una porción, aquí otra porción. Probablemente sea un trébol, un 8, se fija, pero no quiero decir que sean 8, sino que físicamente, ¿no es cierto? Tridimensionalmente, eso es lo que se parece. Pero son adenómeros ramificados como este que está acá, para acá y para acá. Entonces este es túbulo acinoso ramificado mixto. Veamos entonces el siguiente corte, ya no es, este es un corte, ¿no es cierto? Así son los cortes histológicos. Aquí está la porción serosa, porque tiene núcleo redondo, y más siempre más teñido, ¿se fija? Porque tiene retículo endoplasmico rugoso. ¿Y qué es lo que es rugoso? Porque tiene ribosoma. Entonces los ribosomas son los que se tiñen con la hematoxilina. Por eso el citoplasma es muy basófilo. Pero aquí tiene una porción mucosa, ¿se fija? Y que se continúa para acá. Se fija, lamentablemente el autor le puso nombre ahí. Y aquí hay una media luna serosa. Aquí está mejor. Túbulo, ¿no es cierto? Acinoso, mixto. Túbulo, acinoso, ramificado para acá y para acá. ¿Se fija? Pero mixto. Aquí un túbulo mixto. Bueno, ya perfecto. Pero normalmente, ¿no es cierto? No son normalmente tubulares, sino que son, todos son túbulos acinosos. O sea, una parte tubular, pero con dilataciones acá. Se fija, el diámetro es mayor que en esta zona. Entonces son tubulares acinosos, mixtos, por esto. Insisto, no existen los acinos mucosos. No existen, como ese o como ese. No existen. Es un corte transversal a través de un túbulo acinoso, mucoso. En esa porción. Y abajo tengo, algo se evidencia, un conducto estriado. Entonces está contribuido por el acino seroso, túbulo y túbulo acinosos mixtos. La glándula sigo con un corte histológico. Estas son nuestras muestras. Así son. Se fija, apenas se ve porque el bajo aumento. Todo lo más teñido, estos son los acinos serosos. Pero aquí tengo más claro, esos son los túbulos acinosos mixtos.
Y fundamentalmente aquí estoy mostrando un lóbulo. Estos son los septos interlobares, ¿no es cierto? Que van dividiendo el lóbulo en lobulillo. Pero fíjense, todos esos conductos que están acá son los conductos estriados, todo eso. Y que van a drenar su secreción a estos conductos mayores que están siempre en los septos de mayor tamaño, en estas regiones. Pero la migración es hacia acá. Y de aquí salen hacia afuera entonces a través del conducto submandibular, que drena entonces la carúncula lingual. Entonces, esta tiene entonces, esta glándula es serosa y mixta, ¿ya? Y entonces drena a nivel de la carúncula lingual al lado de los frenillos linguales, en el piso de la boca. Aquí tengo nuestro corte, ¿no es cierto?, histológico con mayor aumento. Aquí puedo decir, en primer lugar, esos son los acinos serosos y esa es la parte túbulo-acinosa. Se fija, siempre son más claritos porque están liberando entonces polisacarios. Y los polisacarios no se tienen ni con la hematoxilina ni leucina, sino que con técnicas especiales como el PAS. Pero este es una HE, hematoxilina y leucina. Y ahí tengo la media luna serosa. Por eso es una glándula túbulo-acinosa mixta y está compuesta por acinos serosos. Y aquí tengo el conducto ya excretor propiamente tal. ¿Se fija? Pero fíjense, dentro de los lobulillos que tengo, esos conductos, estos son los conductos estriados. Se fija por el tamaño. Pero mire acá, voy a conducirlo aquí arriba, ahí. Es un intercalar, ese chiquitito que está ahí. Y luego sigue el conducto estriado. Y estos son los que van a drenar entonces, ¿no es cierto?, por ramas hacia acá, a este conducto que es el conducto excretor propiamente tal, cuyo epitelio ya no es simple, sino que ya empieza como bien estratificado, pseudoestratificado, y va variando, ¿no es cierto? Y en el piso de la boca nosotros tenemos, y sobre todo en la carúncula, un epitelio estratificado plano no quiralizado, por eso ahí va modificando, hasta que entonces al salir en la carúncula lingual, sale como un epitelio estratificado plano no quiralizado. Va sufriendo transiciones. Es el conducto excretor propiamente tal, entonces. Con mayor aumento, esto es lo que esta imagen está mucho más resolutiva que las anteriores porque ya yo puedo ver, ¿no es cierto? ¿Puedo ver qué cosa? Bueno, los conductos estriados, ¿ya? Conducto estriado. Este es un conducto estriado de mayor tamaño. Ahora, ¿pero qué más puedo ver? Esta glándula que está acá, tubular. Aquí por efecto de corte, pero aquí está mejor. Túbula acinosa, mixta, ahí esa parte más teñida. Aquí está como por efecto de corte tubular, pero mixta. Y aquí tengo, fíjese, un acino seroso y al lado tengo otro. Fíjese, prácticamente están pegados. ¿Dónde tengo aquí? Mire, está bonito esto. Acino seroso, 1, 2, 3, 4. ¿Se fija? Son ramificados. Entonces esta es la parte de secreción serosa y esta es la parte de secreción mixta. Entonces está compuesto por túbulo acinoso mixto y acino seroso. Y ese es un túbulo acinoso mixto. ¿Ya? Y abajo tengo los acinos serosos. Muestro eso porque, pero si lo muestro acá se confunde. Aquí está enterito, redondito con núcleos redondos, ¿se fija? Redondito con núcleos redondos. Cuando tiene núcleos redondos, la secreción es serosa. Y además, aún si uno la tiñe, ¿no es cierto?, con métodos corrientes, siempre son más oscuritos. ¿Se fija? Todos estos oscuritos son acinos serosos. Acinos serosos. Siempre los acinos serosos tienen núcleos redondos. En cambio, los tulos tienen núcleo aplanado. Y los tubacinosos, núcleo aplanado. Ok. Otro corte, este no es mío, esto es del Junqueira, pero lo puse porque muestran los acinos serosos, ¿se fija? Eso. Y los túbulos sinosos mixtos. Fíjate, túbulo sinoso mixto, esta parte. ¿Se fija? Mixto. Esa es la parte mixta, la semiluna serosa. Eso es un conducto estriado, pero esos son los acinos serosos, eso que está ahí donde está mi puntero, perdón. Son los acinos serosos. ¿Se fija? Ahora, normalmente no son así tan redonditos, son como 8, como 3. Eso significa que su porción secretora o adomérica se ramifica. La otra glándula es sublingual. La sublingual es la más pequeñita. Esta pesa 3 gramos nada más, ¿ya? ¿Y cómo es la secreción? Es mucosa y mixta.
O sea, estas son glándulas que fundamentalmente están lubricando. Y una pequeña porción, ¿no es cierto?, está liberando la alfa-amilasa salival porque tiene secreción mixta. Entonces se encuentra lo que está en el suelo de la boca, por dentro entonces del cuerpo mandibular, acá al lado de la sínfisis mentoniana y de los frenillos linguales. Eso, el frenillo lingual, eso que está ahí. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, su parénquima funcional, vale decir, el tejido funcional, los adenómeros. Está formado por túbulos acinosos con adenómeros mucosos y mixtos. Y está envuelto en una cápsula incompleta. No está completamente rodeada por un tejido conectivo denso colágeno, pero es una cápsula incompleta, conformada por una unidad principal que es una glándula mayor, ¿no es cierto? Y varias glándulas accesorias, las glándulas sublinguales menores. O sea, posee ahora conducto que tendrá el principal, ¿no es cierto? El conducto Bartholin o Walter. Nosotros lo vamos a enseñar entonces el conducto sublingual, punto. No usemos lo anónimo, ¿ya? Ya no se están usando. Entonces los conductos de Bartholin y Ruino drenan la glándula mayor y desembocan entonces en la carúncula sublingual o alrededor de ella. De tal manera que aquí le vamos a llamar nosotros los conductos entonces sublinguales. ¿Ok? ¿Dónde drena? Desemboca en la carúncula sublingual o alrededor de la carúncula lingual. ¿Cuál es la glándula? Esta que está acá. ¿Dónde está la carúncula? Ahí está el drenaje. En ese punto que está ahí. Y ahí está al lado, ¿no es cierto? Al lado del frenillo lingual. Por lo tanto, al lado de la carúncula o dentro de la carúncula, sí está dentro de la carúncula lingual. El conducto de Walter, ¿no es cierto? Ya, vamos a decir sublingual más pequeño, formado por los varios conductos de glándulas sublinguales menores, desemboca alrededor del piso de la boca o a nivel de la carúncula o dentro de la carúncula. Todos están en ese punto, junto con la submandibular en ese punto. A diferencia de esta. Esta libera a nivel del segundo molar superior, ¿no es cierto? A nivel del cuello, a nivel del segundo molar superior, la parotia. Los conductos integrales son menos abundantes que en la glándula parotia, ¿ya? Ahora, ¿por qué razón? Porque indudablemente, ¿cierto? Digamos, eh, por la distancia que hay donde drena. Entonces tiene menos conducto y prácticamente pasa pequeño conducto intercalar y pasa al estriado inmediatamente. ¿Y cómo está inervada? Esta está inervada por nervio sublingual y la irrigación está irrigada por las arterias sublinguales y las venas sublinguales. Ahora, aquí vamos a ver la célula de secreción serosa y mixta, de la secreción serosa y mucosa para que vean la diferencia. Esta que está acá en un esquema del Tenkei, ¿ya? Lo puse porque muestra las dos diferencias, pero lamentablemente está junto, debería ser solo. Esta es la glándula serosa, la célula serosa, fíjese, núcleo redondo, ¿cierto? Apegado a la base o las regiones basales. Pero fíjese un retículo endoplasmico rugoso, muy desarrollado. ¿Y qué cosa más tengo? El aparato Golgi muy desarrollado y abundante en mitocondrias. Esta es una célula productora de proteína. ¿Se fija? Porque sintetiza proteína en el retículo endoplasmico rugoso. ¿Ya? Es un retículo endoplasmico, pero está asociado por ribosomas. Y eso es lo que le da la basofilia citoplasmática, los ribosomas. Y esta es una célula mucosa. Fíjense, ¿qué es lo que tiene? En primer lugar, tiene núcleo discoidal, apegado a la base, siempre más basal que este. ¿Qué más posee? Fíjense que tiene un Golgi desarrollado. ¿Y por qué razón el Golgi? Porque en el Golgi se sintetizan los hidratos de carbono. ¿Se fija? Incluso el Golgi está dilatado por la funcionalidad que tiene, ¿ya? Y tiene abundantes mitocondrias. Ahora, todo lo que sintetiza son polisacáridos, ¿ya? Que se hidratan con el agua y forman la mucina o muco o moco, ¿ya? Entonces, esto es lo que libera entonces los gránulos de mucina, ¿no es cierto? Entonces, esta célula lubrica, nada más que la célula que tiene secreción mucosa lubrica. Esta célula que tiene secreción serosa
libera entonces todos esos componentes que hemos visto y entre ellos, ¿no es cierto?, más importante la alfa-amilasa salival. Esa es la célula serosa y esta es la célula mucosa. Dicho esto, entonces uno puede definir ahora más completamente está un poquitito oscura, ¿eh? Pero es por producto entonces del efecto de tinción que el técnico le hizo mucho tiempo en los colorantes. Yo la aclaré, pero aquí no la puedo aclarar porque si no pierdo tiempo. Pero lamentablemente está muy oscura acá. Ya, pero estos son, fíjense, estos son los túbulos sinuosos mucosos. Esto. Y estos son los mixtos. ¿Se fija? Y esta es la cápsula que tiene, incompleta. Mira, aquí falta. Aquí está presente. Aquí no está presente, ¿se fija? Por eso tiene una cápsula incompleta. ¿Qué más puedo sacarle partido a esto? Los conductos excretores, esos que están ahí. Ese conducto excretor, ¿no es cierto?, por tamaño, tiene que ser un conducto estriado, igual que estos que están acá. Pero hay conductos chiquititos, ese que está ahí, por ejemplo. Ese es un conducto intercalar. No hay mucho, ¿ah? No hay mucho. Ahí está empezando otro. Pero tiene algo muy importante que le he dicho siempre, que los conductos estriados propiamente tal ya son un epitelio biestratificado, al igual que este que está acá, ¿ya? Este es un septo interlobar. Y este es el drenaje que ha salido fuera de la glándula ya. Ahora, este es el conducto que va a salir, ¿no es cierto?, a nivel del segundo, perdón, a nivel de la carúncula lingual o lado lateral. Por lo tanto, este epitelio que está como biestratificado, o estratificado cilíndrico, estratificado cúbico, tiene que cambiar entonces, llegar, ¿no es cierto?, como epitelio estratificado plano, no queratinizado, porque en esa región, ese es el epitelio que predomina, por lo tanto ellos siempre adoptan el epitelio donde desemboca su secreción. Las células mucosas, entonces, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que libera? Limucinas, y ahí estamos. Aquí está mucho mejor, está aislada, pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Los núcleos. ¿Se fija? El autor del dibujante esto debería haber hecho núcleos más redondos, más aplanados. Ahora, normalmente, estas secreciones normalmente tienen una pequeña cantidad de proteínas que sintetiza, pero eso tiene un retículo endoplásmico. Por eso se le considera como secreción cero mucosa. Pero uno normalmente dice, ¿no es cierto?, la funcionalidad de ser células entonces mucosas, pero tiene pequeño segmento proteico. Ahora bien, entonces son de forma piramidal, con núcleo aplanado, lo que no muestra acá, ¿no es cierto? Estoy describiendo una célula que no aparece aquí en el esquema, pero no hay problema que el autor hizo esto. Ha pegado a la membrana basal, ¿no es cierto?, con una cromatina intermedia en sus regiones basales y laterales, situado hasta pequeño un retículo endoplasmático rugoso, mitocondria y otros componentes. Este es el que predomina, el Golgi, porque aquí se sintetizan los hidratos de carbono, los polisacáridos. Entonces la célula de los células mucosas, los túbulos mucosos, tiene actividad cíclica. Durante el ciclo las mucosas se sintetizan y almacenan secreción dentro de la célula. Por esa razón estos gránulos se denominan gránulos de mucinógeno, porque no están activos todavía, no ha sido liberado. Mucinógeno, de mucina. Cuando elimina se elimina el producto después de la estimulación hormonal o nerviosa, la célula comienza entonces a resintetizar la mucina. Por eso sintetiza, almacena, libera y empieza nuevamente el ciclo de síntesis. Después que elimina entonces parte de la totalidad de los granos de mucino, que la célula entonces empieza muy pequeña y vacía. Claro, porque no tiene contenido de estos granos de mucinógeno. Y la célula entonces tiene una gran cantidad de gránulos mucinógenos en su citoplasma apical, por eso lo almacena ahí, como en este corte histológico, y de que los mucinosos se pierde con el corte histológico, porque son hidratos de carbono y uno
para poder hacer transporte tiene que deshidratarlo, entonces normalmente a veces se encuentra hasta vacío, sin gránulos, ¿ya? Porque se hidrolizan con el agua y alcohol que nosotros utilizamos para deshidratar. Por lo tanto, entonces ahí no se ven selvas teñidas, por eso se ven muy claritos. Y lo han visto probablemente en biología celular, para teñir los polisacáridos a nivel animal se usa entonces la técnica del ácido periódico del Schiff o el PAF, ¿ya? Pero para teñir los polisacáridos a nivel de vegetales se usa el Lugol, otra técnica. Y con esos dos métodos se tienen entonces los polisacáridos animales y vegetales. Entonces, en estas células con las regiones apicales tiene muchos granulos de mucinógeno y un aparato entonces perinuclear muy desarrollado, ¿ya? Y añade grandes cantidades de hidratos de carbono. Por eso son entonces polisacáridos con lo que sintetiza. Y una base de proteínas para sintetizar entonces la glicoproteína de la mucina. Una pequeña versión proteica. Por eso algunos señalan que es una secreción cero mucosa. Entonces, y esto, como todas células, tienen complejo de uniones. Se fijan por los lados laterales, complejos de uniones, para que no sean desprendidas. Idénticas las tienen también las células. Todas las células tienen complejos unitivos de adhesión para que no sean desprendidas. Ahora, en el corte histológico, este es el TNKI, pero lo pongo porque está muy definido. Fíjese, esta es la porción, toda esta parte es porción mucosa, pero esta tiene mixta. Fíjese, entonces túbulo acinoso mixto. ¿Se fijan? Por lo tanto, libera mucina, o sea, mucosa y mixta. Este está liberando la acción mucosa. Me cuesta encontrar un túbulo acinoso mucoso. Este podría ser, pero tiene media luna 0,6. Bueno, en todo caso está liberando entonces secreción mucosa y secreción mixta. ¿Se fijan? Esas son las media luna serosa. En consecuencia, entonces, bueno, ahí están los túbulos acinosos mixtos, pero aquí tengo media luna. Bueno, olvidémonos de eso. Y esto es el túbulo mixto, claro que sí, ahí está la media luna. Media luna serosa. Y aquí están los cortes histológicos nuestros. Fíjese, muy claro, ¿se fija? Muy clarito. El parenquima, claro. ¿Por qué razón? Porque está conformado por adenómero, túbulos acinosos mucosos y túbulos acinosos mixtos. Y tiene algo muy importante. Estos son los excretómeros propiamente tal. Y como son ya conductos de salida, fíjate, siempre hay nódulos, ¿no es cierto? O están rodeados por gran infiltrado linfocitario. Para evitar que todas las bacterias que entren para acá o cualquier antígeno entonces sea contrarrestado. Y dentro del caréntica gran cantidad de conductos, ¿se fijan? Creo que estos que están acá, ¿no es cierto? Puede ser un conducto estriado, no tengo mucho los antecedentes, solamente por diámetro. Esto es un conducto intercalar, chiquitito, no hay mucho, pero lo que predomina son los estriados. Y los conductos entonces excretores propiamente tal. Entonces es una glándula mucosa y mixta. Y su secreción debe tener entonces en el piso de la boca a nivel de la carúncula o dentro de ella. El corte histológico, así se ve. Se fija, aquí tengo los conductos excretorios propiamente tal, muy grande, con epitelio ya bien estratificado. Aquí tengo un conducto estriado y este es el parénquima funcional. Ese es un túbulo acinoso, ¿ya? Túbulo acinoso. Ahora, si tiene por media afuera, entonces una media luna sería mixto. Si no lo tiene, sería túbulo acinoso mucoso. Y aquí tengo un inserto, ¿ya? De una glándula tubular acinosa, pero mixta, porque tiene por este lado, ¿no es cierto? Los media luna serosa. Normalmente, ¿no es cierto? No es que esté en un extremo, puede estar por lados laterales, la media luna por acá. En cualquier lado está la media luna. La media luna serosa, por supuesto. Esa es entonces una glándula de secreción mucosa. Esta glándula sublingual de secreción mucosa y mixta.
Y ese, bueno, ahí poco se nota, pero el túbulo acinoso mucoso. Está muy oscuro el corte histológico este. Y este es un túbulo acinoso mixto. Ahora, así son nuestras glándulas sublinguales. Está compuesta entonces, esa parte entonces, túbulos acinosos mucosos. Se fijan, todo el perímetro no tengo ninguna media luna serosa. Pero aquí sí. ¿Se fijan? Esta es la porción entonces adenomérica, libera mucina, y en cambio esta que está acá, ¿no es cierto? Es túbulo acinoso mucoso mixto, con su media luna. Esta es la parte que entonces drena una sección mixta. Seguimos. El Tenkei nuevamente, con la misma imagen. Ese es un adenómero mixto, ¿se fija? Siempre los acinos, las células serosas son muy teñidas, son fáciles de identificar. En cambio, los mucosos son claros porque no, la hematoxilina ni la eosina tiñen los polisacáridos. Ya dicho, se tiñe con el, ¿cómo se llama? El ácido periódico de Schiff. Y ese es un adenoma entonces duro, acinoso, mucoso. No tengo media luna serosa. En un corte histológico, así se observa. Estos conductos que están acá, muy rosados, muy rojos, su citoplasma, son los estriados. ¿Y por qué se ven así? Porque tiene, esta célula hace transporte activo contra la gradiente, ¿no es cierto?, de sodio. Sacan sodio aquí al lúmen y lo tiran entonces para el tejido conectivo, para que lleguen, para no estar consumiendo todo el día sal. Entonces, por transporte activo, ¿qué significa? Que está gastando energía, ATP. ¿Y quién proporciona energía? Las mitocondrias. Y ahí, por esa razón, entonces, estas células tienen muchas mitocondrias, y la mitocondria, ¿no es cierto?, una enzima que posee la mitocondria, la succino-deshidrogenasa, permite, entonces, tiene gran afinidad por la eosina. Por esa razón se ve muy acidófilo. Y el resto, ¿no es cierto?, tengo la parte tubular, túbulo mucoso, ¿no es cierto?, túbulo acinoso, aquí tengo la media luna, mixto. En consecuencia, esta glándula libera entonces mucina y secreciones mixtas. ¿Se fija? Ese túbulo acinoso mixto y ese túbulo acinoso mucoso. Bueno, es ramificado, pero tubular acinoso. Y todos estos cortes redonditos, ¿no es cierto?, nos confunden si no entendemos claro, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando, ¿ok? Por lo menos 50 personas me van a escuchar. No existen en nuestra organización del cuerpo humano los acinos mucosos. Eso no existe, una cruz. Eso es porque el corte histológico pasa a este nivel o a este nivel. Por eso da una apariencia redonda en forma acinosa, pero no existen los acinos mucosos. Son un efecto de corte nada más, y eso. Ahora, la estimulación nerviosa de las secreciones salivales, ¿no es cierto? El proceso de... Bueno, perdón, hagamos un resumen. ¿Por qué no hacemos resumen? La parotia es una glándula serosa, ¿ya? La submandibular está... La submandibular está compuesta o tiene una secreción serosa y mixta. Y la sublingual, mucosa y mixta. Coffee, ¿eh? Café. Ese es nuestro resumen, entonces. Por ejemplo, en la prueba práctica, yo le voy a colocar la imagen así como eso. Diagnóstico señalado, ¿no es cierto?, en el campo. Entonces, ¿qué tiene que revisar usted? Todo el perímetro. ¿Qué tipo de números tengo? Ah, este es el mucoso y tiene secreciones mixtas, sublingual. ¿Se fija? Para que llegue un diagnóstico. La otra, si tiene puro acino seroso, parotia. Si tiene seroso semicto, submandibular. ¿Ok? Ya está. Entonces, la glándula, ¿no es cierto?, tiene estimulaciones para que liberen su secreción salival, entonces, estimulación nerviosa. Entonces, el proceso de secreción salival es continuo en la mayoría de las células secretoras.
y lo hacen, ¿no es cierto?, por exocitosis, ¿no es cierto?, constitutiva, vale decir que normalmente está liberando entonces por exocitosis, gránulos secretorios. Pero la velocidad de la acción puede ser regulada por el sistema nervioso autónomo. Yo no controlo la secreción. Entonces el sistema simpático estimula el sino seroso de la parótida y de las glándulas submaxilares o mandibulares. El simpático. Pero el parasimpático, ¿no es cierto?, estimula glándulas sublinguales del sistema nervioso autónomo. Ahora, la estimulación hormonal, entonces, de la secreción celular también está afectada. Debido entonces que las glándulas solares mayores se encuentran inervadas por nervio simpático parasimpático, ¿no es cierto?, la estimulación simpática, ¿no es cierto?, a través de la norepinefrina, ¿ya?, regula la secreción de los componentes proteicos. Mientras que la estimulación parasimpática a través de la acetilcolina regula la secreción de los componentes y glucosílico y agua. O sea, por eso se libera mucinas, ¿ya?, la acetilcolina. La célula entonces glandular acinosa organizadas muy funcionalmente en un acino seroso. En el dominio entonces basal expresan receptores adrenérgicos para la norepinefrina y mucarínico para la acetilcolina. Existen ahora glándulas intraepiteliales. Por ejemplo, son glándulas que existen en la pared de los órganos. ¿Cuáles, por ejemplo? Son las glándulas salivales menores. Y una de ellas que hemos visto las glándulas las labiales, esa, cuya secreción entonces libera mucinas, lubrica. ¿Dónde lubrica entonces? La región vestibular. Esta es la porción entonces del labio, la secreción mucosa. Entonces drena a estos conductos las regiones vestibular. ¿Ya? Está por dentro del labio. Aquí está la porción externa, ¿cierto? La porción, esta es la porción cutánea, este es el borde rojo o transición mucocutánea, y esta es la parte mucosa, ahí está su epitelio estratificado plano no quetrizado. Y ahí están las glándulas salivales, perdón, labiales, de secreción mucosa. Y drena entonces a nivel de la región vestibular del labio. Entonces se ubican en la submucosa del labio superior e inferior, y son de secreción mucosa y lubrican entonces la región vestibular de la boca. Otra glándula menor, ¿no es cierto?, las bucales, en la boca, en la mejilla, ¿no es cierto? Estas nuevamente se ubican entonces en la submucosa de la mejilla y tienen secreción mucosa. Esas son las bucales o molares. Las glándulas palatinas y velopalatinas y las glosopalatinas son todas secreciones mucosas, lubrican. Y ahí tengo un corte, ¿no es cierto?, de la glándula, las palatinas. ¿Se fija? Estas son las glándulas palatinas, secreción mucosa. Este es el paladar blando. Pero fíjense que tengo acá las velopalatinas. ¿Se fija? Son todas estas glándulas, ¿no es cierto? Incluso se proyectan hasta la úvula. Son todas glándulas, ¿no es cierto?, de secreción mucosa. Lubrican nada más. Esas son las velopalatinas. No sé quién me quiere hablar, pero no es claro. Y las glándulas son linguales, perdón, lo de la lengua son tres. Las mucosas anteriores de Blandín y Nun, las que están próximas al límite anterior y posterior de la lengua, el labio lingual, son las glándulas serosas posteriores o de fonembre. Y las que están por detrás, a nivel de las amígdalas linguales, son las mucosas posteriores. Y eso es lo que vamos a mostrar ahora. Esta es una papila caliciforme. Y el drenaje de estas adenómeros que están acá, estas son las glándulas de von Emden, ¿ya? Estas son las mucosas serosas posteriores. Serosas posteriores. Pero aquí tengo adenómeros glandulares. Si están por delante de la B lingual, son las mucosas anteriores o de Blandín y Nun. Si están por detrás de la B lingual, estas son las mucosas posteriores. Entonces va a depender de la localización. En la B lingual drena entonces las mucosas posteriores o de von Ebner.
Y ahí tengo entonces las tres tipos. Las linguales anteriores, blandinum, que son glándulas mucosas. Las linguales posteriores, que son las mucosas, las glándulas mucosas. Y las posteriores, las linguales posteriores o de cerosas aquí. Esto tiene que ser. Cerosas posteriores o de foneme, son glándulas cerosas. Y aquí tengo un corte histológico de las glándulas cerosas posteriores o de von Ebner. ¿Cuáles son? Estas que están acá, po. Todas estas que están acá. Cuyo esqueletómero entonces desemboca en esta cripta de la papila lingual, las papilas caliciformes. Estas son entonces las cerosas posteriores, ¿ya? De secreción serosa, por todo esto. Se ubica entonces en la submucosa, en la región posterior de la lengua, cuyo conducto excretor se ubica entonces en la base, la cripta de la papila caliciforme. Esas son las glándulas cerosas posteriores. Y ese es el excretómero. Ok. ¿Y por qué no mostré yo las anteriores, las mucosas anteriores? Bueno, qué curioso. Pero son, pongamos claridad. Si son mucosas anteriores a la papila caliciforme, entonces son las mucosas anteriores o blandín y num. Si están por detrás de esta papila caliciforme, son las glándulas mucosas posteriores, ¿ya? Al medio, en la vena lingual, están las cerosas posteriores o de von Ebner. Esas son las tres glándulas o grupos linguales de la glándula de la lengua. Ok, hablemos de la saliva ahora, para ir terminando este bloque de las glándulas salivales. La saliva entonces es secreción mixta, porque hemos visto tiene secreción mucosa, serosa y mixta. Entonces, ¿cuál es la función? Humedecer la cavidad oral o bucal, ¿no es cierto? Mantener la boca húmeda. Lo que yo hago, ¿no es cierto? Que tanto hablar, ¿no es cierto? Tengo que estar lubricando con café. ¿Para qué? Para facilitar el aula y limpieza bucal, pero aquí para facilitar el aula, en mi caso. Y también para humedecer los alimentos secos, ¿no es cierto? Cuando comemos frutos secos, por ejemplo, para contribuir a la deglución. ¿Qué más? Otra función, ayuda al gusto mediante la actuación como solvente en las moléculas de los alimentos. ¿Qué otra función? Digerir hidratos de carbono por acción de las enzimas digestivas, la alfa-amilasa celular que rompe el enlace 1,4, la alfa-1,4 glucosídico. Ahí rompe, entonces va rompiendo y va formando moléculas más pequeñas de entrina hasta que llega entonces a maltosa, ¿no es cierto? Glucosa más glucosa, y así en el intestino nosotros lo hidrolizamos y lo transformamos exclusivamente, rompemos ese enlace y ese disacario lo transformamos en monosacario, que es la glucosa, y por receptores eh, o por receptores, bien digo que son isoformas, ¿no es cierto? Eh, Uno los puede entonces ir reabsorbiendo, lo vamos a ver intestino, cómo se reabsorben entonces los hidratos de carbono, ¿ya? Son receptores, ¿no es cierto? Isoformas para la absorción de los hidratos de carbono. ¿Qué más? Entonces, así llega entonces y continúa la absorción indudablemente en el estómago, ¿no es cierto? Y en el estómago los enviamos entonces como disacarios al intestino y ahí lo destruimos. Y amortigua el contenido de la cavidad a causa del gran contenido de iones bicarbonato. Controla la flora bacteriana de la cavidad a través de la acción de las lisocimas, ¿ya? Muramidasas, entonces, que tenemos. Una enzima, entonces, que degrada el ácido murámico de ciertas bacterias, por ejemplo, los estafilococos. Cuando vean microbiología, van a ver que la salida, entonces, es una población muy grande de bacterias. Contiene también anticuerpos inmunoglobulina secretora. Y actúa como buffer, ¿no es cierto?, para mantener el pH en la cavidad oral entre 6,7 a 7,4. 7,4 el pH fisiológico. La cantidad de saliva en el día
completo 24 horas es de 1 litro, 1200 ml, 1 litro, no nos damos cuenta. Y la disminución del flujo celular se produce la serostomía, pero el aumento, ¿no es cierto?, el dialismo o cialorrea de saliva. Esta saliva, ¿no es cierto?, es un líquido viscoso, incoloro, producción de la secreción de varias glándulas salivales, todas las glándulas mayores y menores. ¿Cómo está constituida esta saliva? Contiene 99% de agua y un 1% de glicoproteínas, las mucinas, contiene hormonas e inmunoglobulina A secretora. Dentro también tiene iones orgánicos como el calcio, sodio, potasio, fosfato, cloro, flúor, bicarbonato, iones tiocianato para destruir las bacterias, los tiocianatos. Contiene la alfa-amilasa salival, ¿ya? Contiene lisocima, muromitasa, ¿ya? Lisocima, que destruye la pared bacteriana. Contiene peroxidasa, que destruye entonces las bacterias, porque ellas liberan peróxido de hidrógeno. Contiene DNAsas, o sea, destruye el DNA y ribonucleasa, ¿no es cierto?, que destruye el ácido ribonucleico. Contiene lipasas, ya destruye, empieza a fragmentar los lípidos. Y contiene también leucocitos, células esquematías, bacterias, linfocitos degenerados. Esa es la composición total de la saliva. Se han descrito también la presencia de ciertas hormonas, la 17-beta-estradiol. Estas son hormonas de estradiol, la 17 o estrógeno también llamado, ¿ya? 17-beta-estradiol o estrógeno. Y la progesterona, ¿ya? En características similares a sangre, por lo tanto, lo que puede ser un buen indicador para los clínicos, la evolución del embarazo y la eminencia inicio de parto. Ahora, la acción bactericida frente a un microorganismo está representada por una acción mecánica de limpieza, ¿no es cierto?, que hacemos nosotros el cepillo rectal de la cavidad oral. La lisosima por acción bacteriana, entonces proteica, intensamente cationa, capaz de digerir la pared bacteriana. Por eso la lisosima destruye la pared bacteriana. Los iones tiocianatos, ¿no es cierto?, que destruyen las bacterias. La peroxidasa, función protectora de la saliva, porque también destruye a las bacterias. Y la inmunoglobulina A, secretora, defensa contra los microorganismos. Es un anticuerpo que tenemos. Ahora, existe una salida hipotónica, ¿no es cierto? ¿Por qué la salida hipotónica? Por la baja concentración de sodio y cloro. ¿Qué más? Una alta concentración de potasio y bicarbonato que en el plasma. ¿Y esto se debe a qué cosa? A la acción de reabsortiva de sodio y cloruro por las células de los conductos estriados. ¿Y por qué más? Y por la secreción entonces activa de los iones de potasio por el por el sistema de conducto y de bicarbonato para hacer los conductos cercanos al acino. Acuérdense, ¿no es cierto?, que nosotros en el del conducto intercalar, ¿no es cierto?, eliminamos, ¿no es cierto?, lo que hacemos entonces que se vaya el ion bicarbonato y absorbieron cloro, ¿ya? Entonces, lo vimos nosotros los conductos intercalares, y lo intercalar ocurre eso, lo estriamos. La producción y característica de la saliva puede ser modificada por acción hormonal y neurotransmisores. Veamos la acción entonces hormonal. Entonces, el sistema nervioso y simpático a nivel de las fibras preganglionares, el neurotransmisor es la acetilcolina y las fibras postganglionares es la noradrenalina. Preganglion, acetilcolina y, ¿no es cierto?, postganglionar, noradrenalina. El, eh, creo que me pasé de la hora sin darme cuenta. Bueno, terminemos nuestra, porque me llegan una más diapositiva más nada más. Disculpen, ya sobre todo la siguiente carrera.
Entonces, tengo el sistema simpático con fibras preganglionares y el neurotransmisor es la acetilcolina y postganglionar la noradrenalina. El sistema nervioso parasimpático a nivel de preganglionar como postganglionar, el neurotransmisor la acetilcolina, ¿ya? La aldosterona, que es una hormona que se controla, que se libera en la corteza suprarrenal, controla la concentración de sodio y potasio. La estimulación parasimpática de la glándula submandibular determina una sección abundante en salida fluida, o sea, muy líquida. La estimulación simpática produce mayor cantidad de salida y características densas, ¿no es cierto? Por lo tanto, contiene sustancia orgánica, es más viscosa. Eso es todo. Disculpe, me pasé el tiempo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Yo pensaba pasar esmalte hoy día. Wow. Uno propone y Dios dispone. ¿Alguna pregunta? ¿Están todos? Yo por lo menos no, profe. Personalmente Nicolás. yo no tengo preguntas. Ya, perfecto. Y por favor graben, ¿ya? Graben para estudiar posteriormente. Yo quiero pedir disculpas, pero me tomé la hora con medicina, tengo clases con medicina ahora y me pasé el tiempo estimulado, así que pido disculpas, ¿ya? Bueno, si no hay preguntas, tengo 41 participantes, tenía 50 y tantos, buena audiencia, me alegro, porque esta es la competencia genérica de ustedes. Fernanda, Sofía, Gonzalo, Nicolás, ¿no es cierto? Catherine, esto va a ser su futuro desarrollo profesional. Y en todas las especialidades le van a pedir histología oral, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? La próxima clase es de esmalte, ¿ok? Luego sigo dentina, el periodonto y terminamos las clases y pruebas. De acuerdo al compromiso que hemos adquirido con todos ustedes, dejando el tubo digestivo para la tercera prueba, para que estos contenidos sean más reducidos y saquen buenas notas, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Ya está, pues, gracias, Nicolás. Si no hay preguntas, perdónenme, tengo que dejarlo porque ya me he atrasado con medicina, el ingreso de medicina debería haber sido ya 10 para las 11, son 5 para las 11. Estoy 5 minutos atrasado, así que discúlpenme. Felicitarme, Carlos Muñoz me pone su perrito, qué bueno, que sean amantes de los animalitos. Hay que cuidarlos, ¿ya? Protegerlos. Es como un hermanito más que tiene uno. Yo tengo una perrita que la cuidamos, pero le damos buena alimentación, ¿no es cierto? Sus vacunas al día, la protegemos. No sale al patio, afuera, a la calle para no contaminarse. Quiero felicitar a aquellas personas que se les fue bien, ¿ya? Fueron constantes en la parte teórica, ¿no es cierto? En la parte práctica, parejito. Ya no quiero decir nombre aquí, pero quiero también felicitar a aquellas personas, ¿no es cierto?, que si les fue bien, no les fue bien en la parte teórica, se recuperaron en la práctica. Y así tiene que ser entonces, ¿ya? Estudiar, acuérdense que el alimento del estudiante son las notas, ¿no es cierto? Uno trabaja por las notas. Acuérdense lo otro también, que nunca yo hago las mismas preguntas. Por eso yo me demoro en hacer preguntas. Dije, esta la pregunté ya, así que fuera. Entonces estudien no con ese set de preguntas que tienen ustedes, sino que estudien, lean. Si el solo leer, ¿no es cierto? Leer está generando entonces una memoria en nuestro sistema nervioso central. ¿Ok? Y ese es nuestro trabajo del estudiante. Yo pasé por la misma etapa de usted, que fue estudiante perrado, ¿no es cierto? Y, oye, yo siempre que estudiaba con frío y con hambre, porque así uno activa la onda alfa de la memoria, acuérdense.
con hambre y con frío, onda alfa, ¿ya? Pero no estaba con estufa, ¿no es cierto?, consumiendo galletas, panes, qué sé yo, cosas, ¿no es cierto? Porque lo único que hace, ¿no es cierto?, es disminuir, ¿no es cierto?, tu oxígeno. ¿Y por qué razón? Porque tienes que hidrolizar todos los alimentos que están en el estómago. Entonces no es bueno consumir alimentos. Lo básico, lo básico, comer, ¿no es cierto?, muy temprano y lo básico, nada más que eso. Bueno, estar comiendo mientras estamos estudiando, ni tampoco con mucho calor, con frío, como decía un profesor, hasta que duelan los huesos. Esa es la manera de estudiar. Entonces, porque activamos la onda alfa y todo lo que se lee se queda. Ya está, los dejo entonces a todos. Gusto saludarlos, felicitaciones a todos, porque parece que todos estamos más o menos parejitos, ¿no es cierto? Salvo 2 o 3 personas que están, que con esta segunda prueba tienen que recuperarse. Acuérdense que la segunda prueba tiene un 40%. Los dejo porque tengo que ingresar en la otra carrera de muchachos, ¿ya?